revisaremos la información que nos ayudará a trabajar la escritura de textos expositivos. En específico, textos expositivos de tipo folletos en formatos de dípticos y trípticos. Hoy veremos cómo se definen los textos expositivos, cuáles son sus características, qué partes tienen, cuáles son los tipos, así como los recursos que usan. También veremos ejemplos de textos expositivos discontinuos, como los trípticos y dípticos. Revisaremos cómo al escribir debemos tener en cuenta la adecuación del texto y cómo esto tiene que ver con pensar en cuál es la intención que tenemos al escribirlo. En función de ello, cuáles son las decisiones que debemos tomar como escritores. Aprenderemos también cómo es el proceso de escritura del texto, teniendo en cuenta la planificación, la escritura de la primera versión, la revisión y corrección, hasta llegar a la publicación y divulgación. Comencemos entonces. ¿Qué es un texto expositivo? Los textos expositivos son aquellos que expresan conceptos o hechos de manera objetiva, sin reflejar opiniones ni sentimientos del autor. Se utilizan principalmente en ámbitos académicos y científicos. Los textos expositivos no reflejan la opinión del autor, porque solo exponen un tema basándose en fuentes y evidencias de respaldo. Tienen como objetivo presentar, explicar e informar acerca de un tema o asunto. ¿Cuáles son las características de los textos expositivos? Los textos expositivos se caracterizan por presentar y explicar un tema, de manera que el lector los comprenda con objetividad. Los textos expositivos brindan información sobre un tema y emplean diversos recursos del lenguaje, como las definiciones, los ejemplos, la reformulación de teorías o las citas de fuentes de información que tienen cierto reconocimiento. Son textos formales, por lo que no hacen uso del lenguaje coloquial, sino que emplean lenguaje que dicen las cosas como son, sin doble sentido, a fin de evitar dudas o malas interpretaciones por parte del lector. ¿Qué partes tiene un texto expositivo? Los textos expositivos tienen 3 partes: la introducción, el desarrollo y el cierre o conclusión. La introducción es una breve explicación del tema a presentar, a fin de contextualizar al lector. El desarrollo es la exposición del tema que puede organizarse en párrafos, capítulos o subtemas, según la complejidad y variedad del contenido. El cierre o conclusión es una síntesis de todo lo desarrollado que permite resumir las ideas y comprender el tema abordado. Existen 2 tipos de textos expositivos: los divulgativos y los especializados. Los textos expositivos divulgativos son textos dirigidos a un público más amplio en el que no es necesario que el lector tenga conocimientos previos sobre el tema. Por ejemplo, los textos escolares, los folletos explicativos o las enciclopedias. Los textos expositivos especializados son textos explicativos que requieren de conocimiento previo por parte del lector, debido a la complejidad del tema. Por ejemplo, las monografías, los textos legislativos o las tesis doctorales. ¿Qué recursos se emplean en los textos expositivos? Emplean diversos recursos, como las definiciones, las comparaciones, los ejemplos, los gráficos e imágenes. Las definiciones son enunciados que representan o explican un concepto o expresión de manera objetiva. Las comparaciones son relaciones de semejanza entre 2 ejemplos o teorías a fin de afirmar o esclarecer el tema expuesto. Los ejemplos son frases o modelos que facilitan la comprensión del texto, especialmente cuando se trata de un contenido complejo o técnico. Los gráficos e imágenes son recursos visuales que permiten complementar el tema expuesto para una mejor comprensión. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de textos expositivos. Revisaremos los más comunes. Descripciones farmacológicas, es decir, los encartes que vienen dentro de las cajas de las medicinas y que informan a las personas de qué está compuesto el medicamento, cuál es su uso, etc. Los textos científicos. De igual manera, estos brindan información objetiva, por lo que son expositivos. Los folletos informativos, que son los que tú elaborarás. Estos brindan información combinando imágenes y textos. Bien, ya sabemos entonces qué es y cómo es un texto expositivo. Ahora hablaremos sobre los dípticos y trípticos, ya que el propósito de esta sesión es elaborar un díptico o tríptico expositivo. ¿Qué es un díptico?
Un díptico es un tipo de folleto que se dobla con un único pliegue, quedando dividido en dos partes. Puede contener gráficos, ilustraciones, letras de diferentes tamaños y colores. Se utiliza mucho en el campo de la publicidad, del mismo modo que se usa para exponer información. Este es un ejemplo de díptico. Como podemos ver, es una hoja a la que se ha hecho un doblez y contiene textos y gráficos por todos los lados. ¿Qué es un tríptico? Un tríptico es un tipo de folleto que se dobla dos veces, lo que da lugar a que tenga tres partes. Al igual que el díptico, el tríptico puede contener gráficos, ilustraciones, letras de diferentes tamaños y colores y utilizarse en el campo de la publicidad para exponer información. Este es un ejemplo de tríptico. Ahora nos toca referirnos a la adecuación del texto. ¿Qué es la adecuación del texto? Es el proceso por medio del cual la escritora o escritor de un texto analiza los elementos requeridos para que éste sea adecuado para el propósito u objetivo planeado y toma decisiones a partir de ellos. De esa manera, el texto responde a las características de la situación comunicativa, es decir, se adapta a sus posibles lectores y a las situaciones en las que se da la comunicación. ¿Por qué es importante adecuar los textos que escribimos? Es importante porque no es lo mismo escribir una receta para que un grupo de niñas y niños de 5 años preparen limonada que escribir una carta dirigida al alcalde solicitando la refacción de una pista. Los dos textos tienen propósitos distintos y públicos diferentes, por lo que quien los escribe debe adecuar el texto a esas características. Para adecuar un texto debemos tomar en consideración dos elementos principales: la necesidad a la que responde el texto y las decisiones que tomamos como escritores. Pero vamos a explicarlo mucho mejor con un ejemplo, que es el siguiente caso. Mi abuelita, que vive en otra ciudad, me ha pedido que le escriba las instrucciones para aprender a utilizar las redes sociales. Ella tiene 60 años y sabe muy poco sobre tecnología, pero es muy buena y cariñosa y yo la quiero complacer. ¿Cuál es la motivación para que yo escriba el texto? Es que mi abuela me ha pedido que le prepare las instrucciones para usar las redes sociales. Esa es la necesidad que voy a cubrir con el texto que elaboraré. ¿Qué decisiones debo tomar? El tipo de texto que escribiré. En este caso, dado que debo dar instrucciones, el texto será un instructivo. Otra decisión es qué clase de lenguaje utilizaré. Tengo que tomar en cuenta que mi abuelita tiene 60 años y no sabe casi nada de tecnología, por lo que mi lenguaje debe ser muy claro, como para principiantes. Además, deberá incluir gráficos e ilustraciones. Entonces, ya vimos por qué es útil prestar atención a la adecuación del texto a la situación comunicativa.